Un latte con FinTips, el podcast donde tus ahorros trabajan más duro que tú, y eso es decir mucho. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí con Pedro, un amigo que lo conoceréis de redes sociales como Gutiérrez Capital. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un placer de estar aquí contigo y sobre todo cuando es un amigo el que te invita, es todavía mucho mejor. El placer es mío, la verdad. Eres el primer invitado que traemos y de hecho estoy súper contento porque vi la intervención que hiciste con Carlos y me gustó bastante, y luego vi el podcast que hiciste con Álvaro, con Atrenzados, y también me pareció una pasada, que de hecho todos los que estéis escuchando este podcast o viéndolo en YouTube, os recomiendo muchísimo pasaros tanto por el canal de Gutiérrez Capital, Carlos Estratega y Atrenzados, porque yo creo que es contenido bastante guay y muy del palo, ¿no? Sí, total. O sea, al final yo creo que la calidad que se está empezando a emerger por redes sociales y demás, sobre todo de parte de Álvaro, de Carlos y tuya también, o sea, es necesario y yo por lo menos creo que estáis dando un gran granito de arena a la sociedad, no un pequeño, como dirían algunos. Y creo que es brutal. Incluso, por ejemplo, el otro día creo que lo hablé contigo, el libro de Álvaro y demás. O sea, estáis haciendo un curro que es necesario y que al final va a aportar muchísimo en el futuro. Brutal, tío, brutal. Pues nada, pues vamos a empezar con una serie de preguntas bullet, ¿vale? Quiero que las respondas lo más rápido posible. Vamos a intentar que las respuestas sean de menos de un minuto y vamos a pasar por varias fases, ¿vale? Va a ser estudios vida, luego vamos a ir a gustos personales para conocerte un poquito más, después sobre el dinero y luego consejos y reflexiones. Decir que puedes no responder las que tú consideres, ¿vale? Aquí no vamos a hacer como Uri, un saludo Uri, que Uri obliga a responder todas menos una. Aquí puedes dejar de responder la que tú quieras, y esto va a ser, no sé si en el futuro cambiaremos el formato, pero como es la primera vez que hacemos este formato y quiero ver un poquito cómo va, y vas a ser tú el conejillo de Indias, no quería ser muy animal contigo. Así que nada, vamos a empezar, ¿vale? Dinos, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Pedro Gutiérrez. ¿Dónde naciste y creciste? Nací en Málaga, en el centro de Málaga, y me crié en un barrio que se llama Fuente Olletas. Y bueno, un barrio humilde y hasta el día de hoy. ¿Cuál fue tu trayectoria educativa? Mi trayectoria, pues, creo que es la normal, digamos, porque al final empecé en el colegio, primaria, secundaria, bachillerato, luego accedí a la universidad, hice economía en la Universidad Pública de Málaga y luego y me fui a estudiar, o sea, me fui a trabajar a Estados Unidos de jardinero con 19 años durante 5 meses, no, un poco menos, pero bueno, más o menos eso. Y luego hice un máster de Corporate Finance, M&A y Private Equity en una universidad que se llama SBIF y bueno, hoy en día estoy trabajando de analista en un fondo de inversión. Brutal. Bueno, ya, ¿dónde estudiaste y por qué elegiste esta institución? Creo que más o menos le hemos respondido, ¿no? Sí, bueno, o sea, la universidad, básicamente porque, o sea, la universidad fue la pública porque no había otras en Málaga y tampoco había muchas más opciones. En ese momento mi padre estaba enfermo y demás y no podía salir de Málaga, entonces me tenía que quedar en Málaga y la única que había era la universidad pública. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué aprendiste de esta experiencia? Creo que aquí tú tienes mucho que decir. Pues, o sea, mi primer trabajo realmente, o sea, digamos como trabajo oficial como asalariado fue el de jardinero en Estados Unidos. La verdad es que fue una experiencia de mierda, o sea, quiero decir, trabajaba, no sé, unas 14, 15 horas al día, hacía unos 40 kilómetros andando, cargando unos 40 kilos de lunes a domingo, sin descanso, sin días libres, sin vacaciones ni nada. Y bueno, o sea, al final era currar, currar y currar y así es como al final se aprende a ser disciplinado y a tener, que todo tiene su lado bueno al final y eso te hace espabilar y decir, esto no es lo que yo quiero el día de mañana y esforzarte hasta que consigues tus metas, digamos. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos a los que te enfrentaste al principio de tu carrera? Al principio, también habría que determinar cuál es el principio de mi carrera. O sea, Vamos a decir al principio de tu carrera como inversor. vale. Dentro de la faceta inversora sería principalmente evitar todo el vende humo que hay dentro del mercado, porque al final, o sea, es un mercado que lo que te enseña es a ganar dinero y te puede venir cualquier persona y decirte la fórmula mágica de ganar dinero es esta, entonces tú tienes que separar la paja del grano y eso es lo más complicado al principio.
Y luego, bueno, pues por la parte personal, falleció mi padre cuando tenía 18 años y bueno, eso te hace también eh, acelerar, digamos, ese proceso de decir, coño, esto hay que sacarlo para adelante porque no es solo no estoy solo yo como responsable, o sea, tengo muchas más responsabilidades por detrás aparte de mí mismo. Brutal. ¿Cómo te introdujiste en el mundo de las inversiones? Pues por mi padre, porque él era, sinceramente no sé qué era a día de hoy, pero era algo como trader, hacía una especie como de soporte, resistencia y tal, que yo a día de hoy, pues bueno, ya quien me conoce sabe que no estoy muy a favor de eso del análisis técnico y esas líneas astrológicas, etcétera. Pero bueno, sí me encendió esa chispa de leerme El inversor inteligente, de leer a Benjamin Graham, Security Analysis, luego Warren Buffett, las cartas, etcétera. Y eso al final es lo que fueron más o menos los inicios míos como inversor. Es verdad que luego me podía cuando tenía 5 años y mis padres me decían a lo mejor, pues, no te vamos a comprar esto hoy, espérate el día de Reyes. Y simplemente por esperar y ser paciente, pues estás haciendo una inversión, estás sacrificando el presente por un futuro mejor. Eso al final es la inversión. Y realmente no creo que exista un inicio como tal. Pero sí es verdad que lo que me enciende un poco más la chispa y demás fue mi padre cuando me enseñaba un poco eso, los libros, etcétera. Qué bueno. ¿Y qué te inspiró a fundar Gutiérrez Capital? En Gutiérrez Capital empezó siendo como, o sea, mi cuenta de Twitter personal. Lo que pasa es que quería anonimizarme un poco, no sé si lo he dicho bien, pero me quería volver anónimo. Y porque empecé a conseguir un par de seguidores más y demás, y entonces lo que dije fue, bueno, me creo un logo y lo hago un poco de meme, y era Gutiérrez Capital y pone debajo en chiquitito The King of Money, que es como un poco el meme de la cuenta. Pero al final la cosa fue yendo todavía más seria, un poco más seria, me empezaron a surgir todavía más seguidores, luego hice la newsletter donde subía un poco mis análisis, mi opinión y demás, un poco artículos más extensos porque Twitter estaba limitado en esa época a 140 caracteres creo que era. Luego me hice un YouTube que al final borré, que luego he vuelto ahora a iniciar hace un mes. Y bueno, ahora lo que estoy intentando un poco es como dar ese paso un poco más de calidad y ser como un MDI Deep Dives. No sé si conoces esa cuenta que es un analista americano. No, americano no, es de Bangladesh o por ahí, pero lo sube casi todo en inglés y tiene muchos colaboradores americanos y demás. Y es un contenido que es bestial y me gustaría conseguir crear ese contenido de tan alta calidad que en España, o sea, está empezando a haber poco de información, pero falta ese pasito de convertir la industria financiera de España en como es la americana, es increíble, o sea, no tiene sentido. Brutal, tío. Brutal. Pero última pregunta de la parte personal, que sería ¿cómo equilibras tu vida personal y profesional? Si te digo la verdad, no la equilibro, o sea, creo que no la equilibro. Creo que está bastante desequilibrada, sobre todo para el lado profesional, porque al final, bueno, trabajo de 8:30 a 9 de la mañana a 9:30 de la noche, y cuando llego a mi casa sigo leyendo, sigo tal, sigo cual, hasta las 12 de la noche, 11 de la noche que me acuesto, y los fines de semana, pues simplemente cuando tengo amigos que me dicen, ¿quieres salir? Pues salgo, pero no soy una persona que suele estar buscando ese lado social. Estoy de En, acuerdo contigo. O sea, al final, todo lo que trabajamos, ya vamos a terminar un poco la parte bullet y vamos a pasar ya a la entrevista más normal. Todo lo que hemos trabajado en el mundo, pues al final consultoría estratégica o fondos de inversión y tal, es lo que siempre se suele decir. A mí me hace mucha gracia. La gente dice que hay que como balancear tu vida, pero yo siento que estos trabajos se tratan de desbalancear tu vida a saco y cuando trabajas, trabajar mucho y cuando haces fiesta, hacer fiesta muy a saco y es estar muy en lo que estás haciendo concretamente sin balancear. O sea, desbalanceando para luego apostar porque en el futuro vas a poder tener una vida un poco distinta, ¿no? Sí, totalmente. Creo que más que desbalanceado sería tener buenas rutinas. Pero en mi caso no soy ese tipo de persona que tiene unas rutinas muy marcadas ni súper estructuradas. O sea, es mi gran fallo. Soy malísimo para organizarme y para estructurarme. Entonces, al final eso desemboca en un desequilibrio. Pero si fuese estructurado y organizado, pues sí sería, digamos, más equilibrado y demás. Pero como no lo soy, pues, al final eso genera ese desequilibrio. Yo creo que al final las personas que son más organizadas y tal tienen un orden, digamos, en su vida mucho mayor que las que no lo son, creo que es obvio.
y en mi caso, como no soy tan organizado, no es mi mayor virtud la organización, pues eso genera ese desequilibrio. Claro, a ver, también yo creo que muchas veces la organización viene marcada, y corrígeme si estás en desacuerdo, la organización viene muy del horario, viene marcada muy por cómo, cómo estás a la hora de levantarte, y eso viene mucho también por a qué hora te duermes. Entonces yo creo que en España, por ejemplo, hay una cultura mucho de trabajar hasta las 9, 10, 11, 12, acostarse súper tarde, además te toca madrugar y cuando te levantas estás hecho un trapo. Y entonces eso lo que termina haciendo al final es que la jornada vuelve a extenderse hasta el final. Si consigues terminar antes, al final, pues, o sea, porque te has puesto la chaqueta, hace frío, ¿no? Y terminamos todos en un bucle. O sea, yo, por ejemplo, me hace gracia porque creo que no conozco prácticamente a nadie que haga esto de levantarse a las 5 de la mañana, darse una ducha agua fría al gimnasio, básicamente porque te morirías, no podrías dormir, ¿no? Cuando te dedicas a este tipo de sectores. No, incluso, es que eso también es curioso porque hay también mucho donde rascar, que es el tema de lo de las duchas frías, las medito 7 veces al día, tal, no sé qué. No, al final es simplemente, pues, decir, tengo que hacer tal y lo hago. O sea, y al final, en finanzas en concreto, porque yo en la parte de consultoría y demás, pues no la he tocado, tengo una trayectoria profesional bastante corta, pero sí es verdad que lo que te das cuenta es que simplemente es una cosa que es ganar dinero y el que gana más dinero al final es el que se queda. Y el que gana al final más pasta, digamos, o el que es al final el que lo hace mejor. Y tienden muy a concentrarse porque no es un sector en el que te hagan falta 200.000 trabajadores que estén haciendo, digamos, no sé, ensamblaje de algo. Que entonces conforme tengan más trabajadores vas a ganar más dinero. No, en finanzas, o sea, puedes tener un solo trabajador y ganar más dinero que nadie. Porque ese trabajador es bueno, al final son intangibles. Entonces, al ser tan competitivo, lo que hace es que en sí la industria se vuelva mucho más dura a nivel de horario, rutina, carga de trabajo, etcétera. Exactamente. Pues mira, yo quería, porque no sé si la gente que nos escucha, los que ya te conocen, ya saben de sobre quién eres, pero me gustaría, porque además tu historia me gusta mucho, porque tienes una historia muy interesante, cuando te fuiste a Estados Unidos, no sé si vas a contar lo que te sucedió con la empresa, que no sabemos cuál es. Entonces me gustaría que nos digas un poco qué edad tienes, no digas en qué empresas trabajas, pero dinos un poco a qué te estás dedicando ahora mismo y cuéntanos un poco, o sea, ese principio de las inversiones, pero ahora ya de forma extendida, porque ya hemos terminado con las bullets, cómo sucedió todo esto, que creo que es muy interesante. O sea, realmente te diría que, bueno, con 14, 15 años, pues empiezo a leer. O sea, para hacer como, digamos, la trayectoria completa. Empiezo a leer libros, 14, 15, no sé, o 16, en esa época más o menos. Y cogí con mi padre, me abrí una cuenta del banco y empecé a invertir por mi cuenta. O sea, y hacer mis pinitos y demás. Entonces, cuando pasé de bachillerato, empecé a descubrir un poco más las finanzas un poco más serias. O sea, no ir a leerte la inversión inteligente, mirar dos tonterías del balance y comprar y punto. Sino que empiezo a tocar pues modelo financiero, contabilidad más analítica y demás. Empiezas a profundizar en negocios. Luego monté un negocio con un amigo de venta de camisetas, sudaderas, ropa en general, que no fue fatal, pero bueno, hicimos ese negocio. Luego, pues eso, hice un curso en la Universidad de Málaga que estoy súper agradecido, que me lo dieron los locos de Wall Street. No sé si los conocerás. Sí, sí. Y fue el primero, o sea, realmente era el único curso en que no era el análisis técnico que había encontrado, porque yo estaba en guerra con el análisis técnico. O sea, que entiendo que hay gente que gana dinero con eso y demás, pero yo no le veo sentido a que por dos líneas se crucen tú vas a ganar dinero. Creo que es porque un negocio vaya mejor, tú vas a ganar más dinero. Em, pero bueno, hice ese curso y hubo una empresa que se nombró, que era como la joya de la corona de ese curso y tal. Y yo cuando me fui a mi casa empecé a analizarla ya. Que bueno, tú ya sabes cuál es y ya la digo, que fue GameStop. Llegué a mi casa, empecé a analizarla y demás. Entonces veo que es una joya. O sea, no tenía sentido los precios a los que cotizaba esa empresa. O sea, una empresa que valía 100 millones y tenía 800 en caja. O sea, era como, tenía en caja 800 veces más de lo que valía. Era como, compro una empresa, la cierro y gano 8 veces más. Y bueno, la fui analizando, luego encontré una burbuja que era
la de los cortos, que muchos, o sea, salió mucho en las noticias y demás, que básicamente pues por cada acción que existía había 3 veces más acciones en corto, que pedir acciones prestadas para venderlas y luego las tienes que comprar. Por lo tanto, había 3 veces más demanda de la oferta que había. Y bueno, y fui analizándola, me fui a trabajar allí a Estados Unidos de jardinero, o sea, allí la verdad que o sea, no lo pasé mal realmente, porque creo que soy una persona bastante de aguantar, o sea, tengo bastante resistencia digamos, las cosas que se me pueden echar encima. O sea, estuvo bastante bien bajo presión, es bastante difícil presionarme, pero el trabajo era duro y o sea, yo fui con un amigo de Málaga y entrábamos a trabajar, no sé, a las 4:30 nos levantábamos, a las 4:30 de la mañana, y entrábamos a trabajar a las 5:30, hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Llegábamos, nos dormíamos, bueno, o sea, como el vídeo del meme del chico que dice en época de examen, y se levanta, sale por la puerta y se vuelve a acostar. Era básicamente eso. Y sí es verdad que allí, en mi tiempo que estuve allí en Estados Unidos, lo que hacía era, a lo mejor cuando me daban ratos libres y demás con mi amigo, visitábamos a lo mejor algún sitio, y yo lo que hacía era irme a lo mejor a los locales de GameStop para ver si de verdad estaba yendo bien la empresa o no, o si era una burbuja, no era una burbuja, si iba a quebrar, si no iba a quebrar, etc. Y bueno, llegó prácticamente la feria de Málaga, y cogimos mi amigo y yo y dijimos, tío, yo paso de seguir aquí trabajando, vamos a pegarnos 3 semanas de viaje y nos volvemos ya a España, que demasiado hemos currado ya. Y bueno, básicamente hicimos eso, y volví a España, fui con la universidad, y en cuarto de carrera pues reventó la burbuja esa de Kingston, bueno, o sea, multipliqué como por 70 veces el dinero que había invertido, lo metí a 300. Sí, metí básicamente todo el dinero que tenía en esa empresa, y multipliqué por 70 veces en mi capital. Vendí por 375 y compré por 5,5. Si no es 70, son 68 o 69 por ahí. Y eso básicamente me dio la libertad financiera, o como se le quiera llamar, que realmente no creo que exista. Y el dinero que conseguí con esa inversión, pues lo que hice fue pagarme el máster, invertir en una startup que justo vamos a sacar probablemente en un mes, y el resto pues seguí invirtiendo. Y luego fui al máster, y en el máster pues a los 2 meses o así me llamaron de un trabajo, y para ser analista de un fondo de inversión que era prácticamente mi sueño. Y esa es mi historia práctica. O sea, creo que tampoco hay mucho más que contar, pero bueno, esa es mi historia. Enhorabuena, macho, porque tienes una historia con lo joven que eres. ¿Qué edad tienes ahora mismo? Yo tengo 24 años, los cumplí en abril. Flipas, ¿eh? Y tienes una historia brutal, macho. O sea, podrías tener perfectamente 50 años ya. Tienes vivencias de persona de 50 años. Y además, para las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, que sepan, bueno, Pedro y yo nos conocemos en persona hace tiempo ya, hace casi un año, yo creo, ¿no? Y Pedro es una de las personas, o sea, los que me conocéis un poco a mí en persona ya sabéis que yo estoy un poco loco con el tema de los Exceles, y Pedro es de los míos. A Pedro le mola mucho la matemática dura, y es un tío, la verdad, que mola mucho hablar con él porque se nota que sabe un montón. Entonces, tío, enhorabuena por la pedazo de trayectoria que tienes, ¿eh? Gracias, aunque todavía acabo de entrar en el sector. Ya veremos cómo acabo. Y me gustaría que me contaras un poco, porque has comentado una cosa interesante. Dices que no crees que exista la libertad financiera. Vamos a hablar de esto. El podcast pasado nosotros hablamos de libertad financiera aquí en un Late con FinTips, y me gustaría un poco que nos contaras un poco cuál es tu impresión sobre este aspecto, ¿no? ¿Qué es para ti la libertad financiera y por qué no crees que no existe? O sea, yo creo que al final es un concepto que se ha tergiversado mucho, que al final, bueno, básicamente lo que se considera libertad financiera es que tus ingresos pasivos superen, digamos, tus necesidades, no sé, o sea, tus necesidades de gasto. O sea, eso es lo que yo creo que se suele decir como concepto. Okay. No me sé la definición, digamos, académica. Pero claro, ¿qué es un ingreso pasivo? ¿Por qué existen ingresos pasivos? Y realmente no existen ingresos pasivos. O sea, si tú quieres tener ingresos, tienes que aportar algo a la sociedad que el resto no aporta. Y la gente dice, sí, pues cómprate una casa y tal. Sí, pero esa casa probablemente está en una zona que no tiene nadie más. Aporta un valor, tienes que estar pendiente, tienes que arreglarla, tienes que reformarla, tienes que estar pendiente de las necesidades del inquilino. Y si no, tienes que delegar. Y esa persona que te delega se va a llevar una comisión. Y tienes que estar pendiente de que tiene
más ingresos que gastos. Y al final es todo igual. Y a cualquier tipo de ingreso que quieras generar, o sea, da igual lo que sea, le vas a tener que dedicar un mínimo de esfuerzo. Estoy Y de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy- por muy, por muy mínimo que sea. Hace poco me di cuenta de una cosa que te voy a romper la cabeza, Pedro, y es que no sé si te has dado cuenta de que los jubilados aquí en España sí que son realmente libres financieramente, porque sí tienen ingresos pasivos. Sí, total, porque se los pago yo. Pero te lo juro, macho, cuando estaba preparando el anterior episodio, estaba analizando el tema de ingresos pasivos y yo mi mensaje era, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿vale? Mi mensaje era, en lugar de hacer como la libertad financiera, definir como diferentes etapas y entonces decir, vale, si tienes un colchón de emergencia, estás en esta situación, por lo tanto, estás como más seguro. Si esto tal, si esto cual, o sea, definir las etapas. Pero claro, yo estaba ahí pensando y me di cuenta, digo, ostras, los jubilados en España sí que son libres financieramente y de libro, de definición de libro, ¿eh? Bueno, realmente, em, o sea, yo creo que muchas veces se suele decir que la libertad financiera, o sea, el concepto que se suele tener es como que no me tengo que preocupar por mis ingresos. Pero claro, eso supone varios problemas que, bueno, tampoco me quiero explayar mucho, pero yo creo que es más que libre financieramente, que así con el meme y tal queda bien, yo creo que es más que libre son esclavos financieramente, porque al final le han cobrado todo el dinero que le van a dar ahora, pero sin capitalización compuesta, que podían haber sido muchísimo más ricos en el presente, en vez de ser libres financieramente. Claro, o sea, yo ahí no me meto porque sí que es cierto que hay formas más eficientes de llegar hasta aquí, pero también te digo una cosa que para el nivel de educación financiera que hacía falta para llegar, o sea, para ser libre financieramente y a dónde ha llegado toda esta gente, o sea, me parece que es muy worth, porque al final es como si alguien te cogiera y te hiciera una planificación muy mala, ¿vale? O sea, yo creo que esto es muy comparable a todos estos como asesores financieros que te hacen una planificación financiera que parecen churros, que es todo el rato lo mismo exactamente, que dices, no sé si son los mejores productos, pero tengo que ver una cosa, y es que te la haga alguien es diferencial simplemente por el hecho de que ya estás ahorrando todos los meses 100, 200 euros para tu jubilación de forma privada. Entonces, o sea, me parece como que es interesante el concepto, ¿no? No es óptimo, pero sin embargo, no siendo óptimo, que te lo hagan es súper diferencial con que no te lo hagan. Sí, bueno, también yo creo que el hecho de que te lo hagan hace que tú no te preocupes por ello y, Sí. bueno, genera un conflicto de intereses que al final pues te hace no preocuparte como te hubieses preocupado o no, o sea, no te preocupas sobre tus necesidades futuras porque crees que un tercero se va a ocupar. A lo mejor ese tercero no se está preocupando o sí se está preocupando, no lo sabemos, Claro, pero el que mejor se conoce eres tú. literal. Entonces, lo suyo es que bueno, esa es mi opinión, pero ahora que estamos cerquita de las elecciones, pero bueno, yo creo que cada uno debería planificarse financieramente Ojo, y porque cada uno es el que se conoce mejor. completamente de acuerdo. Y ojo, no me saques mucho las elecciones, a ver si te voy a hacer mojarte y tenemos aquí un problema. Tampoco tengo problemas. Yo por eso tampoco tengo problemas por la opinión. No, yo prefiero, bueno, todos los que me siguen ya lo sabéis, yo prefiero que esto sea un poquito vainilla y no meter mucha política porque al final las finanzas personales no tienen color. Entonces, creo que no Sí, sí, deberían total. tenerlo. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Pedro hace una cosa muy interesante que se llama quality. Y entonces, muchos, como yo, por ejemplo, yo no termino de saber cuál es la diferencia entre quality y value, ¿vale? Y entonces lo que he dicho es, bueno, normalmente me suelo informar, o sea, es la mala costumbre que tengo, que no hablo de cosas de las que no sé, pero en este caso le pedí a Pedro que viniera aquí y nos contara un poco, que nos hable él sobre quality. Y así también tener yo el punto de vista de una persona que viene aquí de cero a aprender sobre quality. ¿Qué es quality? Pues depende de si lo vemos sobre la perspectiva americana o la perspectiva española. Pero yo voy a dar mi perspectiva. Primero voy a explicar la perspectiva americana y la española y luego explico la mía. La perspectiva española, por ejemplo, es que existe el value, que es comprar empresas baratas a un precio muy barato y fijarse solo en la valoración. Y luego está el growth, que es el crecimiento, que es comprar empresas de crecimiento y demás. Y el quality estaría como en una zona intermedia. Según, digamos, la visión española, estaría como en una zona intermedia entre value y growth, que sería como comprar empresas de calidad que crecen y componen, pero a un precio razonable. Y lo más importante del quality y lo que digamos que es como la característica más distintiva frente a las otras dos estrategias de inversión son las ventajas competitivas y las barreras de entrada. Se suele fijar mucho en que una empresa tenga barreras de entrada, ventajas competitivas para tener un poder de precio, aumentar márgenes, tener una posición dominante en el mercado, etcétera.
Luego está la perspectiva americana, que al final básicamente es la misma. O sea, el quality es básicamente eso, es comprar empresas de calidad con ventajas competitivas, barreras de entrada, etcétera. Pero entra dentro del value. ¿Por qué? Porque el creador del value investing se llama Benjamin Graham y su sucesor era Warren Buffett, que tomó el relevo del value investing. Como definición, el value investing es comprar una empresa por debajo del valor que le damos. Entonces, para Warren Buffett la calidad es un factor más dentro de la inversión en valor. O sea, la inversión en valor es básicamente comprar por debajo de lo que realmente vale la empresa. Y ahora dentro de esas empresas que valen menos de lo que realmente valen, hay algunas que son de crecimiento, hay otras que son muy baratas y hay otras que tienen pues calidad. Entonces, digamos que el panorama español distingue entre value, calidad y growth, y luego el americano incluye la calidad dentro del value. Y mi opinión es que para mí, tengo un punto de vista muy de lo que se llama escuela austríaca, que es una escuela de pensamiento económica que tampoco quiero entrar mucho si no entramos luego, pero básicamente tiene como punto de referencia la empresarialidad. La empresarialidad quiere decir que el empresario es un agente dentro de la economía, el cual lo que hace es solucionar problemas a cambio de un beneficio. Así de forma muy, digamos, llana explicado. Pero bueno, la definición es prácticamente eso: es una persona que soluciona problemas y por lo tanto y aumenta la productividad de la economía, aumenta la producción y satisface necesidades, y a cambio de eso pues recibe un beneficio. Y en mi opinión, la calidad, el value, el growth, etcétera, si tú quieres invertir, lo que tienes que invertir en buen negocio. Y tienes que invertir en un buen negocio. Entonces, el quality, que es invertir en los mejores negocios, pues a mí eso es lo que me parece que es la mejor forma de invertir. Pero no quiere decir que sea diferente o no de la otra, porque al final invertir es comprar algo más barato de lo que lo vas a vender o de lo que realmente vale. Entonces, para mí, invertir necesariamente hay que fijarse en el negocio, y yo prefiero comprar Meta antes que comprar, no sé, Tubacex. Por no mismo ejemplo, o Telefónica. O sea, prefiero comprar una empresa con alineación de intereses, con barreras de entrada, con ventajas competitivas. Es decir, Y por lo tanto, que tú prefieres comprar una buena empresa o una empresa barata, vamos a decir, ¿no? sí, básicamente, y al final eso es lo que, o sea, si te fijas en la estadística, va a haber muchísima gente que luego salga que no, que las estadísticas no, pero básicamente el 80% de la capitalización del mercado ha sido generada por, no sé si eran 100 empresas o 80 empresas. O sea, significa que el 80% de la capitalización del mercado ha sido generada por las mayores empresas del mundo. Y esas mayores empresas del mundo son las empresas que han tenido mayor calidad. Entonces, lo que hay que encontrar para generar digamos, para tener mayor probabilidad de ganar dinero, entrar en ese 80%, es invertir en las empresas que generan esa riqueza, sean las de ahora o sean las del futuro. Que a lo mejor las del futuro todavía no están en ese punto, pero hay que detectar esos patrones. Y eso al final es lo que es el quality. El quality lo que te hace es detectar barreras de entrada, ventajas competitivas, entender una industria, saber que esa industria va a ser monopolística o oligopolística y esa empresa va a tener una posición dominante, etcétera. Y eso al final es lo que hace ganar dinero, y lo ha hecho Warren Buffett, lo ha hecho Terry Smith, y lo ha hecho prácticamente Charlie Munger. O sea, la lista de los 10 inversores más ricos del mundo, los 10 lo han hecho. Entonces, funcionará, supongo. Entonces, ahora vamos a hacer una pregunta que yo creo que mucha gente estará preguntando, y es, vale, ya sabemos lo que es quality, ya sabemos, o sea, porque fíjate, a mí me pasaba que yo pensaba, o sea, yo creo que dentro de la catalogación que has dado, yo soy americano, yo pensaba que era un tipo de value. Entonces ya sabemos lo que es quality, sabemos en qué se diferencia del value y del growth, y ahora lo que vamos a hacer es la pregunta de, imagina que una persona quisiera invertir en quality, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿En qué tiene que fijarse? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer una persona? Pues para mí lo principal es o sea, yo te digo, mi proceso sería empezar por una industria en la cual no esté muy fragmentada, es decir, existan posiciones dominantes de mercado, y buscar cuál es el ganador de esa industria. Realmente eso sería encontrar la inversión quality. La inversión quality es básicamente comprar al líder de mercado y que va a seguir siéndolo los próximos 20, 30 años y aumentando cuotas de mercado de su mercado. Ahora bien, a partir de ese elemento tienes que detectar cuáles son sus barreras de entrada, sus ventajas competitivas, los riesgos, sobre todo entender
realmente la industria. O sea, mucha gente se lee un 10K, bueno, para quien no lo sepa, es el informe oficial donde están las cuentas anuales de una empresa, y dice, en los últimos 10 años, pues el roce, bueno, los márgenes han aumentado, la empresa ha crecido los ingresos o la facturación tanto por ciento, bueno, pues seguirá haciendo en el futuro. Y realmente, o sea, una empresa compite y tienes que fijarte en los competidores, en el mercado, en el riesgo de disrupción que existe en el mercado de esa industria, cuál es el negocio real de esa empresa, porque hablar con consumidores, hablar con proveedores, hablar con, digamos, la cadena de suministro y ir tocando cada gente. Entonces montas como el puzzle, le vas poniendo todas las piezas del puzzle y es como un ajedrez, digamos, a escala mundial. Y cuando entiendes eso, eres capaz de predecir o, digamos, tener a priori una predicción que te permita, pues, decir, esta empresa va a ser mejor en la industria o va a ir a peor. Y suponiendo que va a ir a mejor, ahí ya se valora la empresa, se entra en términos de valoración, está barata, está cara, etcétera, el múltiplo es caro, el múltiplo es barato, el free cash flow yield, que bueno, esto ya será para quien no tenga ni puñetera idea, se creerá que estoy hablando en ruso, pero bueno, o sea, al final la clave para invertir bien en bolsa es entender un negocio, porque al final estás comprando un negocio, por mucho que sean acciones y tal, y que las películas se muestren las pantallas con las líneas y demás, estás comprando un negocio más. Y un negocio gana más dinero cuando es mejor que el resto de negocios de su industria. Vale, entonces te voy a lanzar preguntas, ¿vale? Si encontráramos, imagínate, yo te presento dos negocios. Uno de ellos es líder de sector y el otro es competidor tercero o cuarto. Sin embargo, vemos que, o sea, para que la gente que está escuchando esto, cuando hacemos un análisis de free cash flow, que acaba de comentar Pedro, lo que estamos haciendo realmente es, para que nos entendamos, imaginaos que queréis comprar una página web o una aplicación móvil. Pues lo que hacemos es evaluamos cuántos van a ser, o sea, cuáles son los ingresos y gastos que van a tener durante los próximos 5 o 10 años, ¿vale? Normalmente se hace con 5 y luego se hace como una especie de proyección para ver la cola de ingresos. Vemos ingresos, gastos, evaluamos cuáles van a ser los beneficios de negocio y con eso hacemos una valoración del negocio haciendo proyecciones, ¿vale? Claro, todo esto, como veis, es muy dependiente de muchas cosas. No podemos predecir si va a haber una crisis, no podemos saber si los tipos de interés van a subir o bajar, que de hecho los tipos de interés, para quien no lo sepa, es un riesgo brutal, que comentó Javier del Valle hace mucho tiempo en una entrevista que le vi, que me gustó mucho, que es lo que se llama riesgo de duración, que al final cuando los tipos de interés suben, empeoran nuestras proyecciones o sea, cómo nosotros valoramos las empresas. Entonces eso nos dificulta mucho al final determinar cuál va a ser la valoración de la empresa. Entonces, en base a esto sacamos o sea, al final es cuánto pagaría yo, por ejemplo, por una web que ingresa 1.000, gasta 200 al año, entonces me deja 800 todos los años, pues durante los próximos 5 años, 800 por 5 son 4.000 euros, pues a lo mejor yo estaría dispuesto a pagar pues 4.200 euros. Y yo sé que dentro de 4 o 5 años lo tengo pagado, o 5 o 6 lo tengo pagado. Entonces, de esta forma nosotros hacemos la valoración, ¿verdad, Pedro? Sí, realmente la forma más fácil de explicarlo es, o sea, existen los flujos de caja, que al final es la caja que genera la empresa en X periodo, por ejemplo, digamos un año, y la duración sería básicamente la cantidad de periodos necesarios para yo recuperar mi inversión. Entonces, si básicamente ganas 100 euros al año y tienes una duración de 10 años activo, o sea, de 10 periodos, pues el activo valdrá 1.000, o sea, 100 por 10. Y conforme esa duración aumenta, es decir, tardamos más años en ganar dinero, cuando la duración es más larga, eso significa que ante impactos exógenos de la economía, por ejemplo, tipos de interés y tal, que son al final los cambios en la rentabilidad que dan de media al mercado, eso lo que hace es que esa duración se contraiga más o menos en función de cuánta más larga o más corta sea. Por ejemplo, si vas a recuperar en 5 años tu dinero, ¿qué más te da que no recuperes por ejemplo, si se mueve un 10% el tipo de interés mercado, significa que lo vas a ganar a lo mejor en 5,5 años. No te importa tanto ganarlo en 5 que en 5 años y medio. Pero cuando es 50, y ahora lo que pasa es que pasas de ganar de 50 a 55 años, es decir, aumenta la duración en un 10%, en el primer caso te importa menos que en el segundo. ¿Por qué? Porque en el primero la diferencia es 0,5 años y en el segundo es 5 años más. Por lo tanto, cuanto un activo es más largo de duración, es decir, suele tener un múltiplo más alto, en los cambios en los tipos de interés, rentabilidades de mercado, etcétera, suelen afectar más a estos activos. Brutal. Entonces,
Ya hemos explicado lo que es esto y mi pregunta es, tenéis dos negocios. Uno es líder de sector, otro es competidor, vamos a decir, no es long tail, pero bueno, está por ahí, ¿no? Pero tiene muchos mejores múltiplos que el líder. ¿Elegirías líder? ¿Elegirías al segundo o no elegirías ninguno? ¿O directamente no habrías tenido la oportunidad de detectarlo porque no lo habrías analizado al segundo? ¿Cómo sería tu forma de ver esto? Pues principalmente buscaría varias cosas. La principal es qué variable determina el ganador de la industria. Y esto me parece súper importante, no solo para la bolsa, o sea, para cualquier tipo de empresa. Si tú vendes, no sé, si tú vendes calefactores, la variable que mueve el mercado es la cantidad de calefacción que me das tú por cada euro invertido, digamos, viéndolo como un cliente. O sea, voy a gastar tanto dinero por tanta calidad de calefacción. Una vez sepamos eso, tenemos que saber cuáles van a ser las empresas que van a ser capaces de recoger mucho mejor esa variable. Es decir, cuáles son las empresas que en calidad-precio, es decir, en calefacción y dinero invertido en ese calefactor, van a ser las que me den mayor rentabilidad o nos hagan creer que van a ser las que nos van a dar mayor rentabilidad. Dentro de esa variable vamos a poder determinar cuáles van a ser las empresas que son mejores que otras. Todas las industrias, absolutamente todas, se mueven por una o varias variables, pero se mueven por variables. Una vez sabes esas variables, lo que tienes que hacer es comprobar cómo se mueve cada una de esas variables en cada uno de los agentes de esa economía, es decir, en cada una de las empresas competidoras de esa industria. Entonces, una vez hayamos analizado cada una de esas variables dentro de cada empresa, de cada competidor, podemos saber cuál va a ser el que vaya mejor o a peor. Dentro de eso, tenemos que analizar cuáles son las que tienen barreras de entrada para saber si realmente, por ser mejor, van a conseguir acceder al mercado. Por ejemplo, Visa y Mastercard, que son el típico ejemplo del mejor oligopolio que existe en el mundo, en las tarjetas de crédito, básicamente. ¿Cómo accedes tú a que Visa y Mastercard, o sea, cómo accedes tú a los clientes de Visa y Mastercard? Pues Visa y Mastercard lo que hacen es que cobran un 1,75% de fee a cada cliente, es decir, un 1,75% de comisión. De ese 1,75% de comisión, el 0,25% se lo quedan cada una de las tarjetas de media dentro de industria. Pero el restante se lo dan a sus clientes, se lo dan a los bancos. Entonces, han sido capaces de crear, entonces, si ahora llega un competidor y dice, quiero acceder a este mercado, dice, lo voy a poner más barato que Visa y Mastercard. En vez de un 1,75 va a ser 1,50. Pero ahora va a llegar a su cliente, que el cliente va a ser el banco, el cual tiene otros clientes. Y le va a decir, oye, voy a cobrar 1,50 y dame tus clientes. Y va a decir el banco, no, porque Visa y Mastercard me dan mucho más. Es decir, del 1,75 Visa y Mastercard se quedan en el 0,25. Entonces le está dando lo mismo, un 1,5. Entonces tiene que ir al competidor y decirle, vale, pues te doy el 1,5, o sea, voy a cobrar un 1,75 y te voy a dar el 1,5 ese que te da Visa y Mastercard. Y ahora dice, vale, pero ¿por qué voy a ir contigo? Dice, vale, pues lo pongo a 2%. Y tú te llevas un 1,75 y te llevas más que lo que te llevas con Visa y Mastercard. Dice, ahora no voy contigo porque se lo voy a poner más caro a mis clientes y mis clientes se van a ir al banco al lado. Entonces, eso genera una barrera de entrada para el resto de competidores de industria que no pueden acceder digamos, a esa base de clientes que tienen ya estas tarjetas de crédito. Y ese tipo de cosas, esto es un ejemplo, pero existen barreras de entrada que por muy bueno que sea el otro competidor, que puede ser mucho mejor que Visa y Mastercard, por la simple razón de que el banco no va a cobrar más o va a cobrar menos y haga lo que haga, al final va a perder clientela, pues va a preferir no cambiar. Y al final eso es lo que hay que buscar dentro de la industria. Esas variables que determinan la industria, analizar cuáles son los competidores ganadores, y una vez vemos que hay competidores ganadores, tenemos que entender si de verdad pueden ganar y acceder a esa industria o no, dependiendo de las barreras de entrada que haya. Y a partir de ahí ya, pues valoración, contabilidad, etcétera. Brutal, muy brutal. Y una pregunta, porque claro, aquí me surge me surge la duda de que pueden haber situaciones en las que nosotros hayamos analizado estas variables y aunque históricamente hayan sido muy relevantes, quizás ahora dejan de ser relevantes. Te pongo un ejemplo. Kodak, probablemente cuando nosotros íbamos a valorarlo, lo valoramos por su posicionamiento al tener tiendas en todo el mundo que hacían revelado de fotos y al final eso era una barrera de entrada brutal. Y es que si tú quieres montar otro Kodak, necesitabas, porque parte del negocio de Kodak era este revelado. Y claro, resulta que aparece la cámara digital, que Kodak ya, de hecho, tenía la patente y tenían un montón de cosas, decidieron explotarla porque iba a canibalizar parte de su negocio y resulta que llega otro competidor, lo explota
y se carga el negocio. Vosotros, desde Quality, ¿cómo valoráis esto? Porque al final es muy difícil a veces ser consciente, ¿no?, de que a lo mejor puede haber un cambio en esa variable que determina quién va a ser el vencedor o el líder del sector, ¿verdad? Sí, realmente estos son varias cosas. Por un lado, has mencionado la destrucción creativa, que es un concepto que creó un economista que se llama Schumpeter, que básicamente, por ejemplo, surge el coche, pues, o sea, cada vez que existe una innovación, existen una industria que de repente emerge, pero existen otras que digamos, desaparecen. Por ejemplo, con los coches de caballo, con la aparición del coche. Todo el mundo iba en coche de caballo, aparece el coche, todo el mundo deja de ir en coche de caballo para ir en coche. Eso es la creación de la destrucción creativa. Y luego hay otro concepto que la menciona también, que es, no sé cómo se llama en español, pero es Innovation Dilemma, que es, existen ciertas innovaciones que canibalizan tu negocio y por lo tanto decides no innovar. Que es, por ejemplo, lo que pasaba, había mucha gente comentándolo con el caso del ChatGPT y Google. Por ejemplo, en el caso de Google existen varias posiciones dentro de cuando tú buscas algo y si tú le haces una pregunta a ChatGPT solo tienes una opción. Entonces, en vez de cobrarle a varios negocios por la publicidad, le estás cobrando solo a uno. Entonces, tú tienes que valorar, sobre todo ahí, en ese tipo de casos, va a ser muy difícil predecir digamos, la disrupción que va a haber. Es decir, o sea, no creo que haya mucha gente en el mundo digamos, que no se dedicara a la parte de inteligencia artificial y tal, que supiese que iban a venir los LLM. Existe siempre un riesgo que desconocemos y que va a aparecer y que no lo vamos a conocer nunca. Pero lo que tienes que valorar por ese lado es cómo de bien ha reaccionado esa empresa a los cambios de industria que ha habido. Te pongo un ejemplo, que ahora seguramente me va a preguntar por esta empresa porque es mi favorita. Pero Meta Platforms, con Zuckerberg, se ha enfrentado a 4 o 5 disrupciones muy fuertes y a todas ha sabido sobreponerse. Es decir, apareció Instagram, la compraron, o sea, se sobrepusieron, pero porque también, bueno, pero al final luego aparece Snapchat y sacan la historia de Instagram. Pero así, o sea, súper rápido. Fue como, creo que tardaron menos de 4 meses en sacar la historia de Instagram y cargarse en Snapchat completamente. Luego ahora sale esto, salió Vine, y sacaron el feed que se podía deslizar hacia abajo, con los vídeos y demás, y se podían meter vídeos hasta 1 minuto y pico y tal, y Vine lo compró Twitter, y en el momento que lo compró Twitter, Instagram sacó lo de que se podía deslizar para abajo en los vídeos y tal, que antes no había vídeos en Instagram, desaparece Vine. Luego aparece TikTok y sacan Reels. Salió, por ejemplo, el año pasado que Apple le quitaba la capacidad de recopilación de datos, etcétera, de los usuarios para hacer mejor publicidad, y se sobreponen haciendo una serie de innovaciones nuevas y tal. Entonces, lo mismo que tienes que valorar también es que la empresa no esté dormida, o sea, que sea una empresa que haya un directivo, o sea, que haya alineación de intereses y que al final lo que hace que una empresa sea buena, sobre todo, hay una gráfica muy buena que supongo te la paso luego, te dice a 5 años la valoración, a 10 años es las ventajas competitivas, a 20 años son las barreras de entrada, y te dice a más de 20 años creo que era, o más de 40 años, lo que hace una empresa buena de verdad es la cultura de empresa. ¿Por qué? Bueno, porque eso te permite crear barreras, hace que tus trabajadores se esfuercen más que la competencia y al final da igual lo que pase, haya barreras de entrada, no haya barreras de entrada, etcétera. Hace que esa empresa a futuro vaya a ir mejor que el resto porque compite mejor y produce mucho mejor y a niveles de productividad es mucho mejor. Entonces, cuando existen ese tipo de riesgos hay que fijarse en esas cosas y te vas fijando y al final es invertir en un negocio. O sea, la bolsa no se diferencia de un negocio más que en que las acciones son públicas y todo el mundo las puede comprar y vender todos los días. Literal. Y de hecho, a mí me parece muy interesante porque al final esto lo que está también dando que ver es que el factor humano es importantísimo. Y de hecho, esto lo quiero ligar con mi siguiente pregunta, y es que me imagino que dentro de vuestro modelo tendréis alguna forma de evaluar al equipo gestor, porque al final es primordial. Y cuando esto lo estamos viendo, por ejemplo, en empresas que hay aquí ahora mismo en España, se están yendo muy buenos directores de posiciones donde han conseguido resultados brutales. Por ejemplo, estoy hablando de una multinacional aquí en España que se acaba de ir hace poquito, un director después de conseguir
el mejor resultado en la parte de defensa histórico. Y claro, y eso al final termina afectando, porque esa es la persona que está no solamente de alguna forma la cultura de empresa, ¿no?, permea desde arriba hacia abajo, entonces va cayendo hacia los empleados. Esa es la persona la que está dando la dirección del timón del barco y también la que está haciendo que su cultura de empresa permee hacia abajo. Entonces, ¿vosotros cómo hacéis para valorar ese tipo de equipo, ¿no?, directivo? Generalmente la mayoría de la industria lo suele hacer mirando tras récord y dice, vale, este directivo lo ha hecho bien tantos años en esta industria, en varias empresas, lo ha hecho bien en varias empresas, pues lo seguirá haciendo bien. En mi caso voy un poco más allá y lo ha hecho bien, pero ha tenido su patrimonio invertido, es decir, ha tenido skin in the game, que es, bueno, alineación de intereses. Es decir, si yo tengo mi patrimonio como director del negocio que estoy llevando y tengo todo mi dinero invertido en ese negocio, obviamente voy a querer que salga bien. Entonces va a ser mucho más probable que yo me esfuerce porque ese negocio salga bien. Luego puedes mirar la parte de la compensación, es decir, que aunque tenga todo mi patrimonio invertido, ¿cuánto voy a cobrar? Por ejemplo, Zuckerberg creo que cobra $1 al año. Eso por Y un tiene tema de todo los su... impuestos, yo creo, ¿eh? Bueno, también, pero que lo cobra todo en acciones. Entonces lo que le interesa a él es que la empresa vaya mejor porque las acciones van a ir mejor. Luego, o sea, realmente hay mil cosas, pero lo esencial es que exista skin in the game. Es decir, que tú sepas que ese director de esa empresa es- eh, tenga esas ganas de esforzarse porque esa empresa salga bien. Cuando eso no existe, la empresa está muerta. Completamente de acuerdo. Y te voy a preguntar, ¿tú tienes skin in the game? ¿Tú en aquello en lo que invertiste del fondo también tienes metido pasta o inviertes pasta en tu propio fondo? Yo en el fondo de trabajo sí tengo, creo que la mitad del patrimonio. Luego también el de mi madre, el de, bueno, familiares. Y bueno, al final, o sea, eso te hace trabajar a 10.000 por hora. Luego sí es verdad que también me gusta tener mis cosas. Tengo la startup, esa que mencionaba antes, que me vino un chico de la universidad con una idea y le dije, venga, te la financio yo un 100% y cuando haya recuperado el dinero vamos 50-50. Por ejemplo, eso dejo. No, perdón, el fondo es como un 20 y algo por ciento del patrimonio y luego lo otro es un 50, la startup está a un 50. Em, y bueno, o sea, vas como generando tu skin in the game y rotando un poco y demás. Brutal. Y ya, o sea, por curiosidad un poco para conocerte, porque llevamos ya prácticamente 40 o 50 minutos, para conocer un poquito más sobre ti, te voy a preguntar, ¿qué porcentaje de tu salario mensual inviertes, patrimonio, etcétera? ¿Vale? Así que, primera pregunta, ¿qué porcentaje de tu salario inviertes? 40% más o menos. ¿Y qué porcentaje de tu salario ahorras? 40%. Vale, eso, todo lo que ahorras lo inviertes. Sí, 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 sí. Claro, me imagino si estás en un 40% para, o sea, para que quede claro, porque muchas veces aquí, cuando estamos hablando de gente tan joven, ¿vives solo? ¿Vives con tus padres? ¿Compartes piso? Sí, comparto piso con dos compañeros. Sí, Es sí. decir, para todos aquellos que ya me ven los comentarios, claro, porque vivirá con su madre, estamos hablando de un 40% de ahorro que va a toda inversión, una persona que está viviendo en Madrid compartiendo piso, ¿vale? Y todos los que vivéis en Madrid ya sabes que el alquiler pues ronda, el alquiler medio en Madrid nos está ya en 500 pavos, o sea, es un alquiler caro y bueno, o sea que al final hay que sumar alquiler y luego hay que sumarle todos los gastos, suministros, comer fuera, todo lo que gastes al mes. Vale, genial. Luego también te voy a preguntar, aparte de los productos que tienes de inversiones que yo llamo exóticas, claro, para ti son las inversiones normales, ¿tienes algún tipo de plan de pensiones, fondos indexados o compras fondos de otra gestora, ¿no?, que no sea como tu gestora, o tienes algo que no sean tu fondo o acciones concretas? No, no tengo, o sea, lo estaba mirando ahora mismo aquí en la pantalla. Básicamente tengo un 80% de mi patrimonio en una empresa ¿Vale? que se llama Meta Platforms. Al final lo has dicho, ¿eh? Mira, Sí, no te lo he preguntado porque no quería, o sea, yo no quería meterme ahí, pero al final lo has dicho. sí, sí, tengo el 80% de allí y porque tengo que sacar un poco para meterlo en esta empresa en la startup que vamos a sacar probablemente en un mes después de 2 años trabajando en ella. Vale. Y luego las otras dos partes tengo un 15% en el fondo y el 5% en la startup, básicamente.
Brutal. Tienes la Sí, sí. carrera súper, vamos a decir, de riesgo. También quiero lanzar un mensaje. Todos los que nos estéis escuchando, que sois inversores profesionales, entendéis la situación. Entendéis que Pedro es un tío súper formado, que entiende lo que está haciendo y que al final está tomando decisiones con cabeza. Todos aquellos que no seáis inversores profesionales, ¿vale? Que estáis por hobby o estáis empezando a ahorrar, Pedro no es el caso habitual. El caso habitual es otro. El caso habitual es tener pues un ahorro sistemático, ya sea a través de pues un plan de pensiones, un fondo o de otro tipo de instrumentos, ¿vale? Entonces, no hagáis lo que hace Pedro, porque Pedro lo hace por un motivo concreto y es que es un super crack haciendo valoración de empresas y él ha tomado una decisión. Pero quiero lanzar el mensaje que en ningún momento nada de lo que hemos dicho hoy va a ser consejo de inversión y ni mucho menos la cartera de Pedro, que está loco, completamente loco. Sí, O sea, Pedro es un Lambo Puente. super crack, pero está loco. Sí, o un Lambo Puente. Exactamente, o sea, él tiene dos opciones. O dentro de un año le entrevistamos en el Lamborghini, o en el yate, o sea, en plan en un jet privado, o es que está loco. Pero bueno, pero él tiene su perfil de riesgo y él sabe lo que está haciendo. Entonces, es un caso muy concreto, ¿vale? Entonces, por favor, no hagáis lo que hace, no seáis Pedro. A no ser que seáis inversores profesionales. Entonces ya lo que queráis. Pero, pero joder, muy top. ¿Y cómo ves Gutiérrez Capital dentro de 5 años? Eh, pues no lo sé, la verdad. O sea, lo hago por gusto. No hay, o sea, no es un negocio como en los que invierto. O sea, es amor al arte. Y sí es verdad que, bueno, ahora le he puesto precio, pero porque estoy intentando ofrecer un servicio un poco más premium, que bueno, son más conceptores profesionales de fondos, con profesionales de finanzas, con expertos de industria, para que se puedan detectar esas variables que hemos hablado antes para saber cuál es el ganador o el perdedor de cada industria. También organizo un evento anual que organicé el primero el año pasado y pretendo organizar el segundo este año, entonces eso también lleva gastos, pero bueno, al final es puro amor al arte y la mayoría está gratis en internet, o sea, no hay tampoco por qué darse de alta, aunque lo recomiendo. Yo, de hecho, para que sepáis, bueno, yo no estoy metido en la membresía, pero yo todo lo que hablo con Pedro, normalmente ya lo habéis escuchado en el podcast, lleváis escuchándolo un buen rato, es un super crack. Entonces, bueno, no sé qué calidad da la membresía, pero con que dé la mitad de calidad de la que nos ha dado hoy aquí en el podcast, ya seguramente merezca la pena. Y quería preguntarte entonces, pues, ¿dónde te ves a ti mismo dentro de 5 o 10 años? En Forbes, ¿Vale? o sea, no, quiero decir, me explico, o sea, me gusta demasiado esto. Y realmente, o sea, lo de Forbes ha sido un meme, o sea, ha sido una broma. Obviamente no voy a estar en Forbes en 5 años, o más quisiera yo. Ya sabes, Pero a lo mejor sí, ¿eh? Ya sabes, ¿cómo dicen los gurús estos? Dispara a la luna y llegará a Santo o algo así, ¿no? sí, total. Dispara a las estrellas y te quedarás en la luna o algo así, ¿era, no? Sí, no, no, como es que también desde hace un año y pico no tengo ahí todo el contenido silenciado ya. Pero, o sea, quiero decir, por ejemplo, mis tres principales objetivos, pues, bueno, realmente son dos. El fondo donde trabajo, em, espero que sea probablemente, o sea, muy probable que sea el mejor fondo de España, porque lo veo dentro de la empresa y veo cómo se trabaja y veo cómo mi jefe, mis compañeros, etcétera, creo que va a ser el mejor fondo de España. Luego tengo la startup esta, que, o sea, sale en un mes, pero abarca prácticamente el mercado más grande de España, en el cual hay un nicho brutal que ya te contaré en privado y bueno, quien lo quiera saber me pregunte dentro de 3 meses o 4 meses cuando haya salido, porque no me gusta hablar de las cosas que voy llevando a cabo. Y luego, pues bueno, en Gutiérrez Capital pretendo seguir subiendo mis pinitos y mis cositas que le gusta a la gente. Entonces, esos realmente son mis tres objetivos. Brutal. De hecho, yo lo que te propongo es dentro de, o sea, porque, o sea, quería decirte, si quieres promocionar algo, promocionar la startup o todo, tu suscripción, membresía, lo que sea, completamente libre, ¿vale? Esta es tu casa. Pero yo lo que te propongo es, una vez que hayáis hecho el lanzamiento, porque yo sé que tú eres un tío muy pro NDA, cuando ya hemos hecho el lanzamiento, si quieres te vienes otro día, ya hablamos de la startup, te traes a tu socio si quieres y podemos hacer algo. Además estoy intentando a ver si convenzco a la gente de, bueno, de Podimo o a la gente de Ático o a alguien
que me dejen algún espacio para poder hacer podcast físicos, porque me parece que sería súper chulo evolucionar a un formato no solamente con vídeos, sino con un espacio físico, bueno, pues que sea un poco diferente. Entonces, bueno, pues es que además creo que tú y yo tenemos tema para hablar de tu startup. Tenemos tema para hablar que un día molaría mucho ver desde dentro un fondo y que contemos cuáles son las comisiones, cómo se organiza, cuáles son los departamentos. Hay un departamento que se dedica a la relación con inversores, otro no sé qué. O sea, eso, por ejemplo, puede ser súper interesante. O incluso a mí, sinceramente, se me ha hecho cortísima la charla, porque es que tengo... Bueno, Pedro lo sabe, le envié antes las preguntas y estoy loco. Le he enviado como 40 preguntas. Al final solo le he podido preguntar muy pocas, porque y encima, menos mal que hemos hecho el formato bullet al principio, porque yo sabía que si no, no íbamos a cubrir nada. Pero vamos, o sea, estás invitadísimo, tío. Si te apetece que hagamos una segunda parte y podamos explorar otras partes, porque además tú eres un tío que como tienes tantas facetas, seguro que hay un montón de cosas que podemos hablar, ¿no? Sí, yo sin problema. O sea, lo que haya, pues para adelante. No hay ningún tipo de problema. Brutal. Yo, un placer estar aquí siempre. Brutal, tío. Pues el placer es mío, macho. Y ahora te voy a poner bueno, no contra las cuerdas porque vas a ver que son muy fáciles. Me he inventado un juego, ¿vale? Se llama Mitos de Inversión. Entonces te voy a lanzar 10 afirmaciones, ¿vale? Y tú tienes que decirme qué piensas de estas afirmaciones. O sea, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y por qué. Pero la respuesta tiene que ser en menos de un minuto, ¿vale? ¿Y por qué en menos de un minuto? Pues tú ya lo sabes, pues para poder hacer un TikTok de esto guapísimo y que se viralice. Vale. No, Además te traigo una polémico para es que no he metido nada polémico. ¿Se te ocurre alguna polémica? O sea, ahí te la hago, lo hacemos ahí, lo afiqueamos. Es que yo me he metido ya en muchos marrones, o sea que feel free. Vale, venga. Venga, pues empezamos. Mitos de inversión, ¿vale? Vamos a tener jubilación. No, no, o sea, quiero decir, el que invierta y demás, sí. Si no inviertes, pues no. ¿Vale? Diversificar siempre mejora el rendimiento de tu cartera. Nunca. Es más, no hay ni un solo de los inversores, tú coges la lista del primero al 100, ni uno ha diversificado. O sea, su diversificación era menos de 10 compañías. Y bueno, eso lo dice Warren Buffett y lo dicen Charlie Munger, que dicen, como es la frase esa que dice, diversification is nonsense. Y Charlie Munger te dice lo de no pongas todos los huevos en la misma cesta con una estupidez, ponlos todos en la misma cesta y ten la misma cesta, o sea, ten la cesta bien vigilada. Y soy muy partidario de esa filosofía. Me mola, me mola. Es que, vale, pues creo que sí que van a simplificarte un poco, la inversión indexada en ETFs o fondos de inversión siempre vence a la inversión activa de selección de startups o de empresas. Depende, o sea, de lo bueno que seas tú eligiendo startups o empresas. Si no tienes tiempo y se te da mal, pues metes un ETF, y si se te da bien y tienes tiempo, pues mete a empresa y tal. También es verdad que yo lo que diría es, si lo que quieres es maximizar tu rendimiento, lo que tienes que es maximizar tu ahorro, porque duplicar tu ahorro es más fácil que duplicar tu rendimiento y te complican menos. Grande, muy, muy grande, me ha gustado mucho esa frase. La inversión en bolsa es como jugar a la lotería. Es que depende, o sea, en mi caso sí, porque me llevé el premio, pero no, hombre. Pero sí, porque existe un factor que se desconoce cuál va a ser el resultado, pero no tiene esperanza matemática negativa, que es lo que tiene la lotería, y la lotería es mucho más probable que pierda que con la inversión en bolsa, que con la inversión en bolsa la esperanza matemática es positiva y es mucho más probable que ganes. Grandísimo. De hecho, todos los que no sepáis lo que es la esperanza matemática, tenéis un vídeo en el canal que se llama, creo que es sobre la lotería, que lo hice, Lotería de estas Navidades, donde explico todo cómo calcular la esperanza matemática y todo. O sea, no tenéis excusa. Pero brutal, tío. Muy bien has sacado la esperanza matemática. Me gusta. Los fondos de inversión son siempre la mejor opción para los principiantes. Sí, sin ningún tipo de... Bueno, sí, los fondos de inversión independientes siempre son la mejor opción para los inversores. Siempre se debe vender una acción cuando su precio está bajo. Depende de si la empresa vaya peor o mejor. Si vaya peor, sí. O sea, el negocio en sí. Que una acción vaya para abajo no significa que el negocio esté yendo a peor. A lo mejor el negocio está mejorando. La inversión en bienes raíces es siempre segura. No. Es más insegura que segura, sobre todo en España, donde no existe ningún tipo de
seguridad jurídica y una gran cantidad de comisiones. Vale, y por último, invertir es solo para los ricos. Esto es complicado, pero, o sea, no es para los ricos, pero ser un inversor que compra, que es stock picker, es decir, que compra acciones por separado, si no se te da bien, es para ricos. Muy bien, tío. O sea, has pasado por aquí de sobrísima, ¿eh? Y te voy a hacer el otro juego. Es que me he preparado 5 juegos porque Pedro ya sabe que estoy loco. Los que me seguís sabéis también que estoy loco. Pero bueno, vamos a hacer el segundo, ¿vale? Que se llama valoración relámpago, ¿vale? Da igual la profundidad. O sea, lo que quiero son valoraciones relámpago, en menos de un minuto. Yo te digo el nombre de la empresa, te voy a decir, valórame, no sé qué. Y entonces tú tienes que decir, pi, 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 pi. Y me dices, creo que está caro, está barato, no la conozco, ¿vale? Si no la conocemos o no me he metido nunca, no pasa nada, por lo valorar. Pero a ver qué tal. Estos te los he preparado especiales para ti, ¿eh? Porque yo creo que a ningún invitado más le voy a hacer estos juegos. O sea que... Claro, porque esto es para expertos que sepan del tema. Entonces, Y abrimos disclaimer, no son recomendaciones de inversión. abrimos, o sea, súper disclaimer, ¿eh? Esto no es recomendación de inversor, por favor. Pedro está loco, yo también estoy loco, o sea, de nuevo estamos locos. Y todo lo que digamos aquí no vale para nada, por favor, ¿eh? Os lo digo de verdad. Entonces, venga, valoración de relámpago. Amazon, Está cara, ¿vale? Apple, muy cara. Microsoft, Eh, no sé qué decirte. Te diría que está más barata que cara, pero está ya ahí. ¿vale? Sí, si quieres dar algún dato en plan de me gusta mucho la barrera de entrada de no sé qué, o alguna cosa así interesante, genial. O sea, Microsoft me encanta como empresa que creo que es capaz de crecer los márgenes y el free cash flow y componerlo en la próxima década al 20% anual, pero a nivel presente se ha puesto un poco cara, Tesla, carísima. ¿vale? Carísima y es una empresa que, en mi opinión, eh, no tiene sentido el precio que tiene. O sea, burbuja. Netflix, En, en mi opinión, no está cara, pero porque creo que, o sea, me he dado cuenta, yo antes pensaba que estaba cara, pero creo que la gente es más irracional de lo que yo me creía. ¿vale? Vale, Qué ahora, basura de serie. tu acción favorita, Meta, Meta, efectivamente, ¿vale? está baratísima. ¿Vale? Alguna, bueno, ya hemos hablado. De hecho, tenéis, si vais a detrás del podcast, tenéis un montón de Coca-Cola. Qué cara. Al final, bueno, se ha convertido en una esto es un concepto que cuando las acciones se convierten en acciones muy seguras y que es muy probable que sigan ganando el dinero que están ganando, se vuelven muy caras, pero porque se reduce la rentabilidad, porque el riesgo es mucho menor. Y eso es lo que le ha pasado con una empresa con muy poco riesgo, pero muy cara. Brutal. McDonald's, Está cara también. Sí, sí, sí. O sea, creo que da muy poca rentabilidad y que crece muy poco para lo que ya le queda de recorrido. Pero sí es otra empresa como Coca-Cola que es muy segura. Google, Baratísima. Regalada. Regalada, o sea, el- probablemente tiene el mejor core business de la historia, que se llama Search, y el cual genera, no sé, el 80% de su EBIT y va a seguir creciendo, aunque la gente se crea que no con el chat GPT y demás. O sea, no tiene sentido. y Spotify. Pues ahí tengo mis dudas, porque te puedo decir neutro, Sí. porque no sé si, o sea, no sé el poder real que tienen las discográficas. Creo que las discográficas tienen un poder que perjudica mucho el negocio de Spotify, pero creo que está barata por todo el viento de cola que tiene. Bueno, viento de cola, para quien no lo sepa, es como una posible aceleración a futuro, una mejora de la situación en la parte, digamos, de podcast, remuneración de artistas, publicidad, etcétera. Creo que tiene ahí un nicho bastante fuerte, pero YouTube Premium viene fuerte también. Brutal, brutal. Vale, pues a ver, o sea, yo por mí estaría un rato más preguntándote. Lo único que yo creo que llevamos ya una hora, la gente va a querer asesinarme. Si quieres decir algo más a la gente, de hecho, yo me lo paso muy bien. Si quieres, otro día repetimos que nos queda mucho verano por delante. Yo tengo tiempo libre, bueno, tiempo libre entre comillas. Pero bueno, que si te apetece repetir, estás invitado, tío. ¿Algo que quieres decir?
Pues nada, o sea, simplemente que el que quiera dedicarse a esto, que al final es un trabajo de constancia, que yo me he dado cuenta que no te vale solo con haber leído, haberle hecho ganas, etcétera, y que se te dé bien, sino que llega un punto en el que aquí la competencia es máxima y tienes que ser el mejor y no queda otra. O sea, es ser el mejor o ser el mejor y si no estás fuera. Y hay que quererlo mucho, hay que tener mucha constancia, como dice mi madre, que aprieta el culo, porque va a haber malos momentos, va a haber buenos momentos, pero todo tira para adelante y ser el mejor en absolutamente todo. ¿3 libros que recomendarías a una persona que quiera empezar? El de Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, probablemente es el libro al que yo le diría a todo el mundo que empezara con él. Luego le diría que a lo mejor no, bueno, sí, bueno, voy a decir las cartas de Warren Buffett. Warren Buffett cada año publica una carta de su fondo, y coger esas cartas y decir por qué hizo esto y por qué hizo lo otro. Y tienen literalmente 50 años de experiencia o 70 años de experiencia o X años de experiencia. Bueno, del 60, tienes del 57 hasta 2023, bueno, 2022, no, 2023, de cartas de Warren Buffett, de básicamente lo que ha hecho en el año y por qué lo ha hecho. Y yo le recomendaría esas dos cosas. Y a lo mejor de tercera, un libro que se llama Quality Investing de Lawrence Carringham, que lo conocí en Omaha. Ha escrito bastante libros sobre Warren Buffett, otro que se llama Ensayos de Warren Buffett de 6, que hay ensayos de Warren Buffett, etcétera. Y todo lo que escribe ese hombre es, o sea, de los mejores escritores que hay de bolsa, digamos, de inversión. Si quieres añadir alguno más, porque veo que te has dejado varios en el tintero. Sí, o sea, te podría decir escritores que serían, por ejemplo, los de Michael Lewis, que son La Gran Apuesta, Flash Boys, etcétera. Te diría Benjamin Graham, que tiene el de Security Analysis, tienes el de inversión, en inversión inteligente, tienes el de Benjamin Graham en interpretación del estado financiero, y luego tienes también el de Warren Buffett en la interpretación de los estados financieros. Luego hay una serie de libros que se llaman Los Pequeños Libros de tal, por ejemplo está el de la fórmula mágica de Joel Greenblatt, o sea, es que puedo tirarme, o sea, Dale, sí. De que esto aporta mucho valor porque hay alguien ahí que está escuchando con el boli. De hecho, yo soy ese que está apuntando los libros para ponerlos en la lista para ir leyéndolos. Así que dale, lo que tú, de verdad, o sea, te diría también a lo mejor Margin of Safety, ahora no me acuerdo el nombre, de verdad, y me van a matar la mayoría de la comunidad inversora. Porque ese libro es curioso, llegó a valer hasta más de $1.000 porque se acabó la edición y la gente se los compraba en eBay y en segunda mano, etcétera, por esos precios. Diría sobre todo de escuela austríaca, o sea, creo que es esencial leer a Menger, leer a von Baber, leer a Hayek, leer a Rothbard, leer a Huerta de Soto, leer a Juan Ramón Rayo, que ahora está todos los días por ahí, leer a Mises, a Antal Fekete, leer a Harry Sherman, leer a Henry Hazlitt, leer, o sea, todo lo que tenga que ver con la escuela austríaca en general y todos los libros de todos los que, bueno, no todos los libros, pero la gran mayoría de los que he mencionado, que, o sea, les vale a cualquiera. Y yo creo que con esto ya hay una batería como para medio añito de lectura. brutal, brutal. ¿Y qué consejo te darías a ti mismo si te encontrás contigo mismo de hace con 18 años, que es una persona que quiere dedicarse a lo que te dedicas tú hoy y obviamente no puedes decirle que compre GameStop porque él no, o sea, no, ¿vale? No se va a repetir. Pero ¿qué consejo le darías a una persona que quiere dedicarse a lo que te dedicas tú? Me diría que tranquilo, porque además justo has dicho 18 años fue cuando falleció mi padre y tal, y me metí mucha prisa por hacer muchas cosas y porque al final, bueno, pues mi casa se derrumbaba y al final pues tenías que tirar para adelante, pero le diría que tranquilo, que con calma y que vales para eso, y punto. O sea, y disciplina, tranquilo, calma y para adelante. Qué guay, qué guay. Pues nada, Pedro, muchas gracias, tío. Vamos a dejar aquí el podcast. Muchas gracias a todos los que habéis estado hasta ahora. Y nada, nos vemos en el próximo Late con FinTips. Hasta luego.